Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más aquí a su programa Montgomery al Día y, como de costumbre, su portavoz hispana, Lorna Virgilí. Bueno, quiero desearles muy feliz año nuevo. Yo sé que ya no es el año tan nuevo, pero esta es la primera vez que regresamos acá a casa, a los estudios de Radio América, después de las celebraciones de las fiestas navideñas y también pues del año nuevo. Así que para todos ustedes, en nombre del equipo mío acá, de este programa Montgomery al Día y también en nombre de todo el condado de Montgomery a nivel de nuestro gobierno, muchísimas felicidades, mucha salud y prosperidad para este año que recién acaba de comenzar. Y bueno, comenzamos el año y comenzamos en el condado de Montgomery. Esto significa, llegó la hora de empezar a preparar el presupuesto operacional del condado del año 2014, porque como ustedes saben, el presupuesto funciona comenzando desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente. Así es como funcionan los presupuestos operacionales del gobierno. Y acá en el condado de Montgomery, pues ya comienza ese periodo de tiempo, lo que quiere decir que el Ejecutivo pues ya ha empezado a trabajar directamente con todos aquellos directores de departamentos precisamente para delinear cuáles van a ser los gastos operacionales del condado. Y para hablarnos un poco de ese tema en el día de hoy, pues me acompaña una de las damas que viste nuestro consejo del condado de Montgomery y ella es la concejal Valerie Irvin. Muy buenas tardes. Good afternoon. Welcome. Thank you so much for being here today. It's great to be here. Pues para ella es un placer. La concejal Valerie Irvin es la única mujer afroamericana que nos representa dentro del Consejo Municipal y nos visita hoy para conversar de varios temas, sobre todo temas relacionados con la nutrición, que para ella es de suma importancia. Así que, Rubia querida, no te había saludado, un gusto volverte a ver. Hello, hello. Así que vamos a pasar a esa pausa comercial y en cuanto regresemos vamos a estar conversando con nuestra concejal Valerie Irvin. Ya regresamos. ¿Sabía usted que existen más de 10,000 números telefónicos en el gobierno del condado de Montgomery? Bueno, ahora solo debe recordar el número 311 para cualquier llamada que no sea de emergencia. El 311 es el sistema de información vía telefónica que ofrece el gobierno. ¿Necesita información? ¿Tiene algún problema con un servicio del condado? ¿Desea localizar a algún departamento o agencia del gobierno? Entonces, marque el 311. El centro de operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Y bueno, muchísimas gracias por esa sintonía a todos ustedes, recordándole que tenemos acá en el día de hoy a la concejal Valerie Irvin. Ella va a hablar en inglés y como costumbre, ya ustedes saben, este programa se ha convertido en un programa bilingüe porque yo siempre le quiero traer a ustedes las personas, como decimos, los meros, los que hacen las cosas que pasen dentro de nuestro condado y obviamente pues siempre no somos todos latinos, aunque hay un buen número de latinos dentro de nuestro condado que hacen muy, pero muy buen trabajo. Así que bienvenida, welcome once more, Councilmember Irvin. It's that time of the year again. The holidays are over and is budget preparations for the county executive. Ya pasaron las fiestas y comienza el prepararse lo que es el presupuesto del condado por parte del Ejecutivo. Cómo funciona la cosa es que el Ejecutivo le manda el presupuesto a los miembros del Consejo. I was just explaining here, that takes long. In Spanish, everything takes a whole lot longer. Trust me, short phrase in English is a long thing in Spanish. So anyways, I was just explaining the fact that obviously the county executive is getting the budget prepared, ready to go, and you guys are going to receive it on March 15th. What do you foresee might be some upcoming challenges? ¿Cuál pudieran ser los retos? Well, we do know that depending on what the federal government does,
really is going to have some impact on what the state and county do in their budgets. Sabemos que dependiendo a lo que haga el gobierno federal van a haber algunos impactos en los que van a ser los presupuestos del estado y también del condado. So what we're hoping is that the federal government, and I'm talking about Congress, Lo que estamos esperando es que el gobierno federal, y estoy hablando precisamente del Congreso, really gets its act together so that those decisions do not impact the local government. que básicamente hagan su trabajo para que esas decisiones no impacten a los gobiernos locales. But moving forward from there, when we're looking at the local budget, Pero una vez que sobrepasemos eso y mirando hacia adelante, una vez que lleguemos al presupuesto local, one of the things I'm focusing on is our families who are struggling. una de las cosas que yo me estoy enfocando es en las familias que están teniendo dificultad, que están pasando trabajo. And I would like to thank the county executive for last year's budget. Y le quisiera extender las gracias, el agradecimiento al Ejecutivo del Condado por el presupuesto del año pasado, Because the two of us were able to put in almost $1 million porque entre los dos pudimos añadir aproximadamente $1 millón to make sure that families who needed help paying for child care para asegurarnos que aquellas familias que necesitaban asistencias para pagar por el cuidado infantil were able to receive the money that's set aside to do that. pudieron recibir los fondos, el dinero que se había separado para hacer eso. And in Montgomery County, we had a waiting list of over 2,000 families. Y en el condado de Montgomery teníamos una lista de espera de aproximadamente 2,000 personas. That was a child subsidy. A child subsidy called Working Parents Assistance. Este era el subsidio, el cual muchos de ustedes conocen, que reciben las familias que trabajan para el cuidado infantil de sus hijos. So what we were able to do is take care of the entire waiting list. There is no waiting list now in Montgomery County. Y lo que pudimos hacer en el pasado presupuesto fue pues acomodar a todas las personas que estaban en la lista de espera. Ya no hay una lista de espera en el condado de Montgomery. Not so far, but there soon will probably be again. Absolutely. And so for your listening audience, it's really important that they know where to call and where to go. Para las personas que nos están escuchando, que tienen hijos, es muy importante que sepan a dónde llamar y a dónde ir respecto a este subsidio para cuidado infantil. Because part of the problem was people didn't know how to access the money. Y porque parte del problema era que muchas personas pues no sabían que los fondos, el dinero estaba disponible y no sabían cómo pues llegar para obtenerlos. So as the economy improves, Así como va mejorando la economía, we know lots of women will be going back to work. sabemos que muchas mujeres posiblemente regresen al trabajo, a trabajar. So we would like to assist those families who are seeking the subsidy to make it possible for the moms to go back to work. Y queremos, pues, obviamente, que las madres tengan la oportunidad de recibir este subsidio para hacer lo posible de que regresen a trabajar. Para aquellas personas que tienen hijos menores y que quizás van a la mamá, la señora de la casa, va a trabajar o quizás a estudiar. Schooling also is including going back to school, correct? Going back to school, going back to work, all of it is very helpful for families, and we know that, but also for the providers of the child care. Exacto. No solamente las madres que regresen al trabajo, sino que regresen a la escuela, que regresen a estudiar. Study full time to school full time. Excuse me, say that again. The mothers that go back to school on a full-time capacity or part-time. It could be either one. Okay, si usted va a regreso al colegio, ya sea a medio tiempo o a tiempo completo, pues también puede recibir este subsidio para que le cuiden a sus hijos. El número a llamar es el 311. 311 is the best number to send people. Call 311. Llamar a nuestro centro de operadoras marcando el 311, horario, como ustedes saben, lunes a viernes, 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. And we know that in our communities, this is such an important item because this is all about economic development. Sabemos que en nuestra comunidad que esto es un tema de mucha importancia porque es un tema de desarrollo económico. So we would like all of the people in our community who can go back to school or go back to work. Y queremos que todas aquellas personas en nuestra comunidad que pudieran regresar al colegio o al trabajo, To know that we know that this is very important for them. que sabemos que esto es de mucha importancia para ustedes, o sea, el cuidado de sus hijos. Una vez más, recordándoles, si usted va a regresar a la fuerza laboral o quizás a la universidad, al colegio, tiene hijos pequeños, necesita cuidado infantil, existe este subsidio, llame al número 311 para que se reciba todos los pormenores. Y recuerde de marcar, oprimir el número 1
cuando llame al 311 para recibir asistencia en una operadora que hable español. I was just telling them to remember to press 311 to get the Spanish language representative. So that child care subsidy, the children themselves, I hear we think they're going to be the little ones, but no, I think it's up to the age of 13 or It goes up to age 13. Exactamente, es hasta la edad de los 13 años. Así que no solamente son los pequeñitos, sino también hasta los jóvenes de 13 años de edad. Let's go from child care to nutrition. Vamos a cambiar el tema del cuidado infantil a lo que es el tema de la nutrición, but it does have to do with children as well. Tiene que ver con los niños también. Recently, you and some other elected officials, recientemente ella conjuntamente con otros oficiales electos, visitaron la escuela Roscoe Nix que se encuentra en Silver Spring. You just visited the elementary school in Silver Spring, Roscoe Nix. What did you find there? Because you're trying to bring more state funding for food, basically. Absolutely. I have been very engaged in this subject of food and the fact that so many of our children do not have access to the kinds of foods that they need for breakfast, lunch, and dinner. Yo he estado involucrada mucho en lo que es el tema de la alimentación, la nutrición y el hecho de que muchos niños, estudiantes jóvenes no tienen acceso a un desayuno, un almuerzo y una cena nutritiva. And we know breakfast is the most important meal of the day. Estamos conscientes que el desayuno es la comida más importante del día. Like they say, have breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner, forget dinner. Como dicen, no, desayunarse como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. So we went to Roscoe Nix, myself and a lot of elected officials from Montgomery and Prince George's counties. Pues yo y también otros oficiales electos también del condado de Prince George visitamos este colegio. To appeal to the governor of the state of Maryland to fund $1.8 million for breakfast. Para hacerle una petición al gobernador del estado de Maryland, al gobernador Martin O'Malley, que otorgue fondos en la cantidad de $1.8 millones. And what we're trying to do is, it's called universal breakfast. Lo que estamos haciendo es, el nombre se llama el desayuno universal. Which means that your child will be fed, every single child in the classroom gets breakfast, regardless of whether they qualify for the meal or not. Lo que quiere decir que todos los alumnos del aula, todo el mundo recibe el desayuno, ya usted califique por los recursos económicos que tiene o no. Así que todos, universal, que todos los alumnos reciban este desayuno. So you're talking about everybody in the class, in the school. Everybody, and they come into the classroom in the morning and every single child gets a tray. Exacto, llegan en la mañana al aula y todos los alumnos recibirían una bandeja. So, we were asking the governor for $1.8 million. Le estamos pidiendo al gobernador $1.8 millones to fund this program for 57,000 children in the state of Maryland. In the entire state of Maryland. But most of them are in Montgomery and Prince George's counties. Okay. Este monto de dinero de 1.8 millones de petición al gobernador para básicamente darle este alimento a unos 57,000 estudiantes en el estado de Maryland, y la mayoría se encuentran en los condados de Prince George's y Montgomery. So at Roscoe Nix, 70% of the students there qualify for free and reduced meals. En este colegio que ellos visitaron, que se llama Roscoe Nix, que se encuentra en Silver Spring, el 70% de los estudiantes ya califican para el almuerzo gratis o a un costo reducido. We had a press conference there and we sat down and had breakfast with all the children. Tuvimos un evento, una conferencia de prensa, nos sentamos, desayunamos con todos los estudiantes. And they were so happy to receive these wonderful meals. They had a choice of milk and either pancakes or waffles or oatmeal, good food. Ellos estaban pues muy contentos, los chicos, ¿no?, de recibir este desayuno que tenía ya sea un pancake, ¿cómo se llama?, avena, un huevo, el desayuno normal. So we do know that this meal is so important, and those children we know are doing much better because they all get fed breakfast the first thing in the morning. They sit down to their meal. Sabemos que este almuerzo es muy importante porque muchos de los estudiantes, pues el rendimiento académico es mucho mejor una vez que reciben el primer alimento del día
Question. Any feedback from the governor since he's doing his state of the state this morning? We do know that the governor is very interested in this topic. Le estaba preguntando a ella que si habían recibido pues alguna respuesta del gobernador porque precisamente hoy se inauguró oficialmente mañana se inaugura la sesión legislativa en Anápolis y él hoy hizo su presentación del estado al estado. Me estaba diciendo la concejal de que él está muy interesado en este tema. As a matter of fact, he's joined up with a nonprofit organization. De hecho, pues ha hecho alianza con una organización sin fines de lucro. Called Share Our Strength. Que quiere decir, tell me the name again. Share Our Strength. Que se llama Compartir Nuestras Fortalezas. And it's a national organization to end childhood hunger. Y es una organización nacional para darle fin a lo que es la hambruna entre los niños. So this is very near and dear to his heart. Esto es importante, pues está muy de cerca al gobernador. So we're hoping Estamos esperando the $1.8 million goes in the budget. que recibamos que él pueda pues, presupuestar y poner ese 1.8 millones de dólares dentro del presupuesto. Now, since we're talking about food, and I assure you we're going to get out of this food topic, you recently created this group for the Food Recovery Network in Montgomery County. Yes. Tell us a little bit what that's all about. I know what it is, but I want the audience to know. Porque ella creó hace poquito un grupo que es el que va a dar cierto tipo de asesoría, cómo establecer un grupo que se llamará el Grupo de Recuperación de Alimentos. Y ya le vamos a decir de qué se trata esto. I met a young man named Ben Simon. Conocí a un jovencito que se llama Ben Simon. About a year ago. Aproximadamente hace un año. And he told me what he was doing on the campus at the University of Maryland. Y él me dijo que era lo que estaba haciendo pues en el recinto de la Universidad de Maryland, acá localmente. So there was a group of young people who were eating in the cafeteria. Había un grupo de jóvenes estudiantes que estaban comiendo en la cafetería. And they saw that lots of food was getting thrown away. Y se dieron cuenta de que muchísima comida era desperdiciada, o sea, tirada a la basura. And we're talking about good food, food that was never touched. Y estamos hablando de buena comida, comida que nunca nadie había tocado, o sea, lo que queda después de las ventas en la cafetería. So the students decided to find out what happened to the food. Ellos decidieron averiguar qué pasaba con esa comida. And found out that it was thrown in the garbage. Y se dieron cuenta de que pues eso iba directamente al basurero. So they started to do research on this topic. Empezaron pues a buscar temas sobre, a indagar sobre el tema este. And found that billions of pounds of food get thrown out every year in this country. Y se enteraron de que obviamente después de buscar de que miles de millones de libras de alimentos son desperdiciadas, tiradas a la basura anualmente en este país. So the students started an organization Comenzaron una organización on the campus. ahí mismo en la universidad. And they started to collect the food from the cafeteria. Empezaron a recolectar la comida de la cafetería. And they would put it in their cars and take it to homeless shelters. Y lo llevaban en sus carros, ellos mismos la entregaban a los albergues de personas desamparadas. And when people found out about this, Y cuando las personas se they got enteraron, very excited. pues obviamente la noticia fue muy bien recibida. So churches went to them Entonces las iglesias vinieron hacia donde estaban ellos and partnered with them. y entraron en una asociación con ellos. And the organization started to grow from there. Y la organización empezó a crecer. 200, they have about, 200 volunteers right now. Oh, at least 200 volunteers. Ahora tienen aproximadamente, los estudiantes estos de la Universidad de Maryland, aproximadamente 200 estudiantes que son voluntarios repartiendo cada noche la comida a los albergues de desamparados y también a ciertas iglesias. Y no solamente eso, que annually they collect, what is it, about 60,000 foods? Yeah, about that. Pounds of 60,000 pounds of food. And so they've partnered with other nonprofits now. Ellos ahora se han entrado en asociación con otras organizaciones sin fines de lucro porque ya reparten aproximadamente unas 60,000 libras de comida. Y esta es comida que ya está cocinada, que digamos las cafeterías y restaurantes dentro de la universidad iban a desechar, a tirar a la basura. So we've now made a partnership with this organization, and we're bringing them to Montgomery County. Ahora nosotros hemos pues entrado en una asociación también con esta organización. Vienen al condado de Montgomery. And we will have our first meeting of about 20 different organizations, including
big corporations. Y vamos a tener una reunión incluyendo unas 20 organizaciones que también van a participar, corporaciones, compañías, empresas grandes. The school system, El sistema escolar, Montgomery College, el Montgomery College, and small businesses and nonprofits. y pequeños negocios a la par que organizaciones pequeñas sin fines de lucro. So what is the whole idea? How are you going to bring it together to distribute food in Montgomery County? Are restaurants going to get a tax break, maybe? Well, incentive? We are going to find out. Our first meeting is Thursday, and these meetings are going to go on for the next 6 weeks, I believe. Tenemos una reunión que comienza este jueves y vamos a tener reuniones aproximadamente por las próximas 6 semanas. Yo le estaba preguntando a ella si va a haber algún incentivo quizás para los restaurantes locales que participen en este programa. Because we do know supermarkets, for example, which are on this committee, like Giant and Safeway. Sabemos que supermercados que también son parte de este comité, como el Giant y el Safeway, certain days of the week they have to throw away food. Hay veces días de las semanas que ellos tienen que botar comida. They throw away produce, alimentos de verduras, and they throw away meat and poultry, y también carnes como pollo y la carne roja, which is perfectly fine. Que está bien. So what we're going to do is we're going to work with all of these different entities to figure out ways where we can pick up this food while it's still good. Vamos a conversar con todas estas entidades a ver cómo podemos recoger todos estos alimentos mientras están bien en buenas condiciones. Take them to food banks. Y llevarlos a los bancos alimenticios. Which are feeding thousands of our residents. Los cuales proveen comida, alimentos para miles de residentes en nuestro condado. And for anyone who's listening who's gone to a food bank recently. Y para cualquiera de las personas que nos escuchan que han visitado alguno de esos bancos de comida. No, the one thing you can't get there is fresh fruit and meat and poultry. Ustedes saben que lo único que no reciben ahí no son frutas y vegetales frescos y tampoco pues carnes como el pollo y la carne roja. So one thing we've learned lo que hemos aprendido is that there is not a food shortage. Que no hay verdaderamente una escasez de comida, de alimentos. The problem is how we disperse the food. El asunto es cómo lo distribuimos. So we're hoping we will learn to work with these restaurants. Espero que podamos colaborar con restaurantes and businesses because we might come up with some great ideas. Y con negocios también porque pudiéramos pues desarrollar unas grandes ideas. Así que ya lo escucharon. Para aquellas personas que viven acá en el condado de Montgomery, ya se está desarrollando el concepto de no reciclar la comida, pero básicamente el alimento que se desperdicia, que se botan, que las grandes empresas acá, restaurantes, igual que los supermercados grandes, pues simplemente desechan, el hecho de que esos alimentos, cuando aún en buenas condiciones, puedan regresar a las manos de nuestros residentes, nuestras personas más necesitadas. I just gave a little overview of that. Let's change topic very quickly because we have like 7 minutes left, and yeah, the time goes by very, very quickly. All right, so let's talk about the positive youth development as a priority that it was last year. Several programs through the Department of Recreation were actually reinstated. What's in the works for this year as far as our youth is concerned? Hablando de los programas juveniles, algunos de los programas fueron restaurados en el pasado año fiscal. ¿Qué se puede esperar este año para la juventud, programas juveniles? Well, if my friend, the Council President Nancy Navarro, is listening, I want to say hello first. Primero, si mi amiga, la concejal, la presidenta del consejo, Nancy Navarro, está escuchando, quiero decirle hola. And to thank her for her leadership in this regard. Y agradecerle por su liderazgo en este tema. But one of the things that we've been able to do in my office is to expand some other great ideas that have come to us. Y lo que hemos hecho dentro de mi oficina es pues el tratar de expandir algunas de las ideas que nos han llegado. So working with the Department of Recreation, trabajando con el Departamento de Recreación, we have created a new basketball tournament in the county. Hemos creado un nuevo torneo de basquetbol, o ¿cómo es que se llama? Baloncesto. And it's called a 3-on-3 tournament. Y se llama el 3 entre 3 o 3 contra 3. And young people will remember this, but there used to be a really famous tournament that we sort of copied this idea from. Y las personas jóvenes quizás se recuerden de esto. Había un torneo que era bastante popular, famoso, del cual hemos copiado la idea. So we've had 2 years of the tournament now. Llevamos 2 años que llevamos este torneo. And it keeps growing. Y continúa creciendo. So the tournament is girls and boys. Participan hembras y varones.
varones, high school age students todos que tengan la edad de la escuela de bachillerato. that play against each other, and we also have adults, but the women haven't come yet. It's just men. Hasta ahora solo han sido en realidad hombres, no han llegado muchas mujeres, pero entonces juegan entre ellos y también participan adultos. And it takes place in downtown Silver Spring on the plaza Esto se lleva a cabo en la plaza, en el centro de Silver Spring, every September. todos los meses de septiembre. So this is one of the ideas we are working with Impact Silver Spring. Esto es una de las ideas que estamos hablando con la agrupación que se llama Impact Silver Spring o Impacto en Silver Spring. Also on a soccer tournament. Y también estamos hablando sobre un torneo de soccer, de balompié. That would be pretty interesting. Yes, because we know kids love sports, Sabemos que los niños, a los jóvenes les gustan los deportes and it's great to organize a community around. y es muy bueno organizar a la comunidad. All right, we have 4 minutes left. I have to make some county announcements. But before we go ahead and do that, do you have a message for the community regarding the budget that is coming up and so forth? I would just like to say to the listeners that we really love to hear from you. Quisiera decirle a los radioescuchas, a las personas que nos están escuchando en el día de hoy, que nos gusta mucho oír de ustedes, escuchar de ustedes. En otras palabras, llámenla. Okay. I just say, just call her. Okay. Yeah, just call me. As a matter of fact, the best ideas we have come from residents. De hecho, las mejores ideas que tenemos siempre vienen de los residentes. So please call us. Por favor, llámenos. Para comunicarse con cualquiera de sus concejales, pueden marcar el 311 y ahí automáticamente le comunican con And ellos. we hope to work with you this year, and we wish everybody who's listening a happy new year. Y por supuesto, a todos les deseamos un feliz año nuevo y queremos colaborar y trabajar con ustedes. Así que retomando el tema que acá hablaba la concejal sobre el presupuesto, es importante que usted participe. Se van a llevar a cabo varios foros sobre el presupuesto, quien los va a ejecutar el Ejecutivo Leggett. Y el primero es el jueves día 10 a las 7 de la noche y ese foro se va a llevar a cabo en el centro recreacional que se encuentra en el centro del condado, el que está en el 2004 de la Queens Guard Road en Silver Spring. Así que le queremos invitar a que este jueves 10, día 10 de enero, usted se presente, llegue ahí a las 7 de la noche, porque si usted no participa, como siempre decimos en este programa, no se queje después. También queremos decirle que ya han comenzado las inscripciones para las clases de inglés, las clases de computación básicas y las clases de ciudadanía en el centro Gilchrist. Como ustedes saben, ese centro está localizado en el corazón de Wheaton, en el 2424 de la Reedy Drive. Así que para indagar un poco más sobre las clases y los horarios, y yo sé que mucha gente se ha beneficiado porque mi amigo Francisco de la iglesia, yo sé que la esposa ahí, Juanita, participó. Así que saludos para ellos porque yo sé que Juanita está tomando las clases de inglés ahí en el Gilchrist Center. 240-777-4940. 240-777-4940 para que usted se inscriba en las clases que ofrece el centro. Ya la matrícula está abierta, así que no se olvide de llamar al 240-777-4940. One last thought. I have like a minute left. One last thought. I didn't know what a great radio station we had right here in our midst, and I hope to be back to visit you soon, Lorna. You will. You've been a great host. Thank you so much. Muchísimas gracias. Ella nos estaba agradeciendo pues la comparecencia en el día de hoy acá, que bueno, les servimos bien y que a la misma vez que qué bonita, qué buena está aquí la casa de Radio América en el corazón del condado de Montgomery. Thank you so much for being here today, and of course you will be back. Ella va a regresar para hablarnos de otros temas, así vaya progresando el asunto del presupuesto del condado de Montgomery. Y como de costumbre, siempre recordándoles a ustedes que para cualquier información visite nuestro sitio de internet montgomerycountymd.gov o llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311 lunes a viernes 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Recuerda oprimir el número 1 para recibir el servicio en español. Yo soy Lorna Virgilí, una vez más, feliz año nuevo. Muchísimas gracias por esa sintonía y recuerde todos los martes aquí a las 2 de la tarde, porque este año verdaderamente es el año que usted se va a empoderar de todo lo que está pasando en el condado de Montgomery. Muy buenas tardes. Y hasta aquí su espacio,
Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía y será entonces hasta el próximo martes a la misma hora por esta su emisora.